Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada». Palabra del Señor. El Evangelio de hoy puede ser una respuesta a un dicho popular: antes es la obligación que la devoción. Recuerdo que de pequeño iba yo con el párroco de mi pueblo y le dijo a un vecino, le dijo: «Hace tiempo que no te veo por la iglesia». Y le contestó el vecino: «Señor cura, antes es la obligación que la devoción». Como diciendo, tengo muchas cosas que hacer antes de que ir a la iglesia o ir a misa. Como veis, la escena de hoy puede ser muy actual y hasta veraniega. Jesús va camino de Jerusalén y va instruyendo a sus discípulos, como me oís explicar en las homilías de los domingos anteriores. Va dándoles lecciones de cómo tienen que ser evangelizadores, cómo tienen que comportarse y qué es lo que tienen que comunicar. Bien, pues en este momento les va a dar descanso y él se va a una aldea, a una casa rural. Como veis, el turismo rural es muy antiguo, aparece en el Evangelio ya. Jesús también no va a un gran hotel, a una playa, va a un lugar tranquilo, a un pueblecito donde tiene ahí una familia amiga, la familia de Lázaro. Y las dos hermanas, Marta y María, tienen cada una su carácter, su manera de ser. Y en cuanto llega Marta, que era una agilibus, enseguida se pone a preparar todas las cosas para que Jesús lo pase bien y no le falte nada y tenga un buen plato, tenga un buen descanso, tenga un buen postre, lo normal. Sin embargo, María enseguida le lleva a la sala de estar y se sienta en el suelo a escucharle. No se queda en el pasillo hablando con él. Le parece que lo que va a decirle Jesús, la conversación que puede tener, es muy interesante. Y por eso se sienta a sus pies y le escuchaba. Y Marta estaba, la pobre, agitada, afanada en sus quehaceres y no le daba tiempo a preparar todo, y enseguida va a donde Jesús. Se conoce que tenían mucha confianza con él, porque le dice: «Jesús, manda a María que me ayude, que yo no puedo con todo». Y Jesús, cariñoso, le dice: «Marta, Marta, andas muy afanada. Solo una cosa es importante y es precisamente la que ha elegido María». Bien, pues ahora vamos a hacer la aplicación conforme a mi lema de el Evangelio para la vida. Y cogemos 3 frases. La primera es la de Marta, que dice: Marta andaba muy afanada con los muchos servicios. Quería que Jesús lo pasara bien. Primera frase que nos puede dar algo a entender a nosotros.
La segunda es, María estaba sentada a los pies del Señor, sentada, no tenía prisa, a los pies del Señor y le escuchaba. El verbo escuchar es muy importante. Y la tercera escena es Marta, Marta, es un poco la réplica de Jesús, la réplica cariñosa. Marta, Marta, andas muy inquieta. María ha escogido la parte mejor. La primera, Marta afanada con los muchos servicios. Estamos también nosotros sufriendo una cultura, la cultura de las prisas, la cultura del activismo, de las 1000 ocupaciones. Se dice que una de las características de esta cultura es que es estresante. El estrés es una enfermedad demasiado común, demasiado extendida. Y vivimos a golpe de reloj, aunque muchos ya no lo llevan, pero lo llevan en el teléfono también. Bien, vivimos a golpe de reloj. Y lo malo es que lo estamos traspasando y transponiendo a los niños también. Y lo están sufriendo. Una de las cosas que dicen los médicos a propósito de las enfermedades, sobre todo psíquicas de los niños, es que viven también estresados, que tienen que estudiar inglés, francés, y tienen que ir al tenis, y tienen que ir al karate. Y prepararos, que viene el chino, y el chino no es cualquier idioma. Si tienen los niños que aprender el chino también, veréis. Bien, mirad, donde mejor se ve esto es también en la consulta de los médicos. Los médicos se quejan. ¿Sabéis cuántos pacientes debe de recibir un médico diariamente? Pues lo he mirado y he visto los convenios. 35 pacientes. Calculan que a 10 minutos cada uno. Casi no da tiempo ni a tomar la tensión. Si son niños, lo rebajan. 24 niños en cada jornada, en cada día, ¿no? Y se acaban de quejar los maestros también. Habéis visto la huelga que ha habido en el estudio. Y se quejaban de estrés, de que no tenían tiempo para todo y encima les imponían el comedor. En fin. Y son, como digo, son datos que revelan que estamos en una cultura muy estresante. Lo malo es que no tenemos tiempo para nosotros mismos. No tenemos tiempo para la familia. No tenemos tiempo para los amigos. Y apenas tenemos tiempo para Dios. Antes es la obligación que la devoción. Es decir, nos queda el tiempo muy corto. Rezamos a lo mejor muy aprisa lo que sabemos, sin darnos cuenta muchas veces que estamos hablando con Dios. Segunda característica, María sentada a los pies del Señor escuchaba. Hoy se escucha poco, se habla mucho y se piensa menos. Y también voy a dar algún dato que revela precisamente esta afirmación. Antes las humanidades, la literatura, la filosofía, eran asignaturas que tenían realmente mucho prestigio y tenían en las facultades mucho alumnado. Yo recuerdo todavía de joven la Facultad de Filosofía de Oviedo, era una facultad viva y además numerosa y conflictiva. Eran las filosofías materialistas, los marxismos, y eran, en fin. Sabéis, he visto primero que hoy se ofrecen muy pocas plazas de alumnos de filosofía. En Oviedo 49, y se pide muy poca nota, solamente un 7. Y si es historia del arte, un 5. Mientras que para las matemáticas se pide 12, por encima del 12, y no digamos para enfermería. Lo cual quiere decir eso, que se piensa poco. Hoy somos como robots y de alguna manera vivimos tan a prisa que nos viven, nos dirigen, nos programan. Y realmente vemos en la televisión todo, hay series.
¿qué serie estás viendo tú? Y casi todos están viendo la misma. Por eso realmente nos dedicamos muy poco a nosotros mismos y dedicamos muy poco a escuchar. ¿Sabéis? Ha aumentado el divorcio en el año pasado, un 8%. Ya era alto, ¿eh? Y una de las causas de ruptura matrimonial es que no se escuchan, no tienen tiempo para hablar. El trabajo es estresante y son jornadas largas. Y resulta que llegan a casa y en vez de hablar hay que ver la televisión porque hay que ver la serie, ¿no? Y con lo cual apenas hay diálogo, apenas hay contraste, apenas hay manifestaciones de cariño, ¿eh? Con lo cual se escucha muy poco. Y naturalmente así, y se reflexiona muy poco. Con lo cual somos naturalmente pues muy manipulables. No me extraña que digan que nos creemos todo, ¿eh? Nos dicen cantidad de relatos, como se llaman ahora, que casi todos son falsos, ¿no? Están amañados como tal y nos los tragamos con una facilidad. No tenemos tiempo a reflexionar y nos dirigen. Hoy no hay pensadores, hay fans, ¿eh? Hay fans. Todos, incluso en el Parlamento. En el Parlamento se va pues a protestar o a aplaudir, ¿eh? O a broncar, ¿no? O a aplaudir. Esto es el síntoma de eso. Por eso digo el Evangelio para la vida. Y ahora lo traspasamos también a la vida religiosa, ¿eh? Escuchamos a Dios o le hablamos mucho, ¿eh? Rezamos, y rezar es hablarle a Dios. Y no, rezar es hablar con Dios y tenemos que escuchar. Dios va dentro de nuestro corazón y le prestamos muy poca atención. Mirad, estamos en este tiempo donde debiéramos de alguna manera de tener un poco de reposo y de reflexionar un poco sobre nuestra vida. El tiempo de descanso, las vacaciones que se han universalizado, y pobre de aquel que no tenga unos días de descanso en esta vida estresante y apresurada que llevamos, pues naturalmente sufrimos esta cultura. Tenemos necesidad de descanso todos y sobre todo para dedicarnos un poco de tiempo a nosotros mismos y dedicarlo también a nuestro entorno, a la familia, a dialogar, a escucharnos y también un rato, también un momento, ¿eh? Dios ha plantado su tienda entre nosotros, aquí está. Y tiene una casa agradable, ¿eh? Mirad, veo yo también que algunos entran, de los muchos que visitan la iglesia, muchos dan la vuelta, ¿eh? Como si fuera el circo esto. Otros no, otros se sientan un rato, ¿eh? Y bueno, aunque no sea más que para estar un poco más frescos. Pero bueno, en ese rato yo pienso que de alguna manera hablan, reflexionan, contrastan su vida con el Señor. Y necesitamos escuchar a Dios también. Necesitamos escucharnos a nosotros mismos. Necesitamos escuchar a Dios. Como veis, no falla el Evangelio para la vida.